La reincidencia delictiva y decisiones judiciales que dejan en libertad a peligrosos delincuentes capturados cuando cometen delitos ponen en jaque el trabajo de las autoridades y la seguridad de la ciudadanía. Estefanía Valencia, en las últimas horas precisamente se presentaron nuevos casos de señalados delincuentes detenidos que volvieron a las calles. ¿Qué detalles tiene al respecto? Nicolás, buenas tardes. Pues hablemos primero en el país, el panorama. Las cifras de la Policía Nacional dan cuenta que en todo el 2025, de 23.666 casos de captura, 9.844 personas fueron recapturadas. Es decir, aproximadamente el 40% de los capturados eran reincidentes o habían sido capturados entre una vez y hasta 3 veces. En Bogotá esto se ha convertido en una especie de puerta giratoria o en una bicicleta estática. La policía captura y recaptura varias veces, como en el caso que usted mencionaba de la banda de fleteros. Este es el panorama. En Bogotá, cuando se captura a un delincuente, muchas veces parece solo un paréntesis. Horas o días después, muchos vuelven a caminar las mismas calles donde fueron detenidos, repitiendo un ciclo que para las autoridades y la ciudadanía resulta tan predecible como frustrante. Con un taxi, armas de fuego y municiones fueron capturados estos delincuentes cuando, según la policía, estaban a punto de cometer otro atraco en Bogotá. Aseguran que hacen parte de una banda dedicada al fleteo y que ya habían sido detenidos en enero, en febrero y nuevamente el pasado martes 14 de abril. Sin embargo, una vez más no fueron enviados a prisión, sino que volvieron a las calles. Fleteros que son capturados una y otra vez por la policía terminan nuevamente en las calles. Y terminamos viendo al mismo tiempo casos de fleteo en las calles en Bogotá. Eso es frustrante. Y me imagino que es frustrante para los investigadores que logran esas capturas, la policía que logra esas capturas. El mismo martes, este hombre disparó a varias personas en medio de un robo. Tiene antecedentes por hurto calificado en al menos 4 ocasiones. Y 48 horas después, en el sur de Bogotá, fue capturado este otro delincuente con historial judicial tras asesinar a un ciudadano que intentó evitar un atraco. Y el mismo patrón se repite una y otra vez. En Puente Aranda, 3 delincuentes con antecedentes fueron sorprendidos robando un furgón. En Ciudad Bolívar, un joven de 24 años ya condenado fue capturado, y en la calle 26 con carrera 50, 2 atracadores, uno de ellos con historial, seguían delinquiendo. Incluso el líder de la banda que secuestró a Diana Ospina en un taxi tenía procesos pendientes. El comandante de la policía de Bogotá dice que no van a dejar de perseguirlos. Si a manos caídas no vamos a estar y vamos a dar la guerra. Para mí es una guerra y la vamos a dar y la voy a seguir dando. Los últimos en cansarnos somos nosotros. Los últimos en desanimarnos somos nosotros. Si un bandido lo vamos a coger 20 veces, pues 20 veces lo vamos a capturar. Y en otras regiones la situación no es distinta. En Cartagena esta semana 2 hombres fueron capturados robando mientras violaban la detención domiciliaria, aún con brazaletes electrónicos puestos. Casos como este refuerzan la preocupación por la reincidencia delictiva y su impacto en la seguridad del país. Por eso dicen las autoridades que el delito termina convirtiéndose en un círculo difícil de romper, y por eso el debate sigue abierto sobre qué cambios requiere el sistema para evitar esa sensación de impunidad que queda en la percepción ciudadana. Sí, señora Stephanie, pues precisamente frente al panorama de delincuentes a quienes les dan detención domiciliaria pero salen a delinquir, expertos advierten que esa reincidencia es un riesgo social. Además, advierten también que esa permisividad evidencia las falencias del actual sistema judicial. Escenas como estas, en donde se ven delincuentes al acecho en las calles del país, pese a estar cumpliendo condenas de casa por cárcel o pese a tener amplios antecedentes delincuenciales, develan las profundas falencias del sistema de justicia en el país. Es un tema que el exministro de Justicia, Yesid Reyes, puso sobre la mesa durante el Foro de Seguridad Ciudadana en la Universidad del Externado. ¿Cómo hacemos para que en unos casos no se vea demasiado severa la reacción del Estado contra unos delincuentes que no parecen merecerla? Pero sí somos muy suaves con la norma, entonces la norma se queda corta frente a otras manifestaciones de delincuencia, como la delincuencia organizada. Un proceso judicial se compone principalmente de 4 actores: la policía, que realiza el procedimiento de captura, la fiscalía, que imputa y tramita las audiencias ante el juez que toma la decisión, y el sistema penitenciario, encargado de custodiar y resocializar. Y cualquier error en alguno de los eslabones puede terminar en impunidad. Este sistema acusatorio demasiado formalista, que es válido en otros sistemas judiciales
como en los de los Estados Unidos, pues lleva a que a veces fiscales, jueces incluso de control de garantías, tengan que proceder a dejar a la gente en libertad, en ocasiones no por negligencia de ellos, sino por el sistema mismo. Aquí tenemos un sistema que es garantista. El juez examina la legalidad de la detención, las pruebas que hay. Si encuentra que eso está bien hecho, pues impulsa el proceso. La policía judicial es insuficiente. Fuera de eso falta rigor, técnica, educación, para que todas esas pruebas que se recaudan o cuando se coge a la persona infraganti, pues se hagan bien hechos los procedimientos. Representantes de los 3 primeros eslabones expusieron su visión. Cuando este delincuente logra recobrar su libertad, llega más fortalecido. ¿Desde cuándo el éxito en el proceso penal gira en torno a la captura y no al desarrollo procesal, probatorio y que nos lleva a una sentencia condenatoria? Yo quiero de verdad pedirle a la Policía Judicial que se concatene con la Fiscalía, que no la deje sola, porque de nada sirve que dure todo un año, 2 años haciendo una investigación maravillosa y eso traen los informes. Uno dice qué maravilla de informe, pero no me lo explicaron. El eslabón final, encargado de la resocialización, tampoco funciona, explica Rubla. En un sistema carcelario que se conduce a su propio albedrío, lo que se convierten son en verdaderas universidades del delito, en preparatorias de la concertación para delinquir. Y lejos de resocializar a la persona, lo que hacen es volverla más diestra, más ágil, más capacitada para cometer delitos. En medio de este panorama, algunos actores insisten en la necesidad de reformar la política criminal del país para que la reincidencia no siga siendo un dolor de cabeza y un riesgo latente para la sociedad. Y ante este panorama que hemos visto en los últimos días, pues queremos hablar con un experto. Estamos con Leonardo Calvete, él es abogado penalista que nos acompaña aquí en Noticias Caracol. Señor Calvete, gracias por estos minutos. Quisiera comenzar preguntándole qué es lo que está fallando en el sistema cuando estamos viendo una cifra que nos entregaba hace un instante Stephanie Valencia, 23.000 capturas en 2025 y de esas fueron 9.484 recapturas. ¿Dónde radica el problema? Bueno, muy buenas tardes para ustedes y para toda su audiencia. Lo primero que debemos indicar es que puede deberse a múltiples circunstancias que si uno quisiera resumirlas podría ubicarlas en 3 factores. Lo primero es que estas investigaciones cuando se ejecutan y más cuando hay una captura, pues se tiene que desarrollar una multiplicidad de procedimientos, de actividades de investigación, de actividades judiciales que en tiempos muy cortos, en 36, 72 horas, que hace que en muchos casos se puedan presentar errores de forma en algunos documentos, en algunos formatos, que hace que obligan al juez pues a tener que declarar y llegar a una captura o más adelante por falta de unos elementos materiales probatorios abstenerse de imponer una medida de aseguramiento. En segundo lugar, yo creo un desconocimiento de la ciudadanía sobre las verdaderas facultades de investigación que tiene la Fiscalía y eso a veces dificulta la participación ciudadana. Me explico. Algunas veces la ciudadanía no sabe si tiene la obligación de entregarle un video a la Fiscalía para que lo pueda utilizar como prueba, si tiene la obligación de declarar, si tiene la obligación de entregar un elemento de prueba, ¿cierto? Y eso muchas veces hace que en esos cortos tiempos la Fiscalía no pueda llevar los elementos materiales probatorios suficientes ante el juez de control de garantías y se termina desistiendo de una medida de aseguramiento por parte de la justicia. Y en tercer lugar, yo creo que es necesario hacer un uso más eficiente de los mecanismos de inteligencia, particularmente de los de inteligencia financiera, porque en muchos casos esa herramienta tan importante en la lucha contra el crimen organizado termina viéndose rezagada o viéndose utilizada para otro tipo de delitos y no en pro o en favor de los delitos que afectan la seguridad de los ciudadanos. Y frente a eso es muy importante entender una cosa, y es más que un error, pues al final en los procesos penales intervienen distintos sujetos con distintos roles. Cuando el juez no impone una medida de aseguramiento no quiere decir que haya un error del juez, es que está cumpliendo su rol. Cuando el defensor detecta un error de la Fiscalía o de la Policía Judicial, no es que no se pueda imponer la medida por culpa del juez, es que está cumpliendo su rol como defensor del ciudadano.
Sí, abogado, quiero que usted me dé la siguiente interpretación de una decisión que tomó la Sala Plena de la Corte Constitucional y que está consignada en la sentencia C-504. Esa sentencia habla puntualmente que la reincidencia no puede ser considerada de agravación punitiva. Palabras más sencillas, que no se puede aumentar la pena de una persona porque tenga antecedentes. ¿Usted cree que esta decisión de la Corte termina beneficiando a los delincuentes? Debo hacer dos precisiones. En primer lugar, la decisión de la Corte Constitucional es acertada en la medida que cuando a una persona la van a juzgar por un delito, la tienen que juzgar por aquello que hizo en punto de ese delito y no de cosas que haya cometido antes. Es decir, si una persona cometió un delito en el año 2004, pues lo tienen que juzgar por lo que hizo en el 2004, y si termina reincidiendo en el año 2010, pues tiene que ser juzgada y condenada por lo que hizo en el año 2010. Pero la segunda precisión es muy importante. Eso no quiere decir que la reincidencia no tenga efectos en el sistema penal colombiano, porque realmente sí lo tiene. Por ejemplo, la reincidencia impide que una persona pueda acceder a beneficios cuando está cumpliendo la pena, o por ejemplo en punto de medidas de aseguramiento, es decir, estar preso durante el trámite del juicio, por ejemplo, pues si la persona es reincidente y ha sido condenado con antelación, existe la posibilidad de que el juez tenga eso en cuenta para tomar la decisión de, por ejemplo, enviarlo a la cárcel. Y ahora una última pregunta con una respuesta muy rápida. ¿Es necesaria una reforma a la justicia que se enfoque en ese tema de la política criminal? Yo creo que esa es la pregunta más importante realmente frente al tema, y es lo siguiente: en Colombia ha habido reformas penales, hay reformas penales constantemente y reformas a la justicia constantemente. Lamentablemente esas reformas se enfocan hacia lo administrativo o a incrementar las penas, que no soluciona la problemática que tenemos hoy. Lo que debería plantearse es una reforma a la justicia penal en la medida que se haga más práctica, más eficiente, con una aclaración muy importante. Eso no quiere decir eliminar requisitos para que la gente se vaya a la cárcel, porque eso sería contrario a la Constitución. La reforma sería una reforma que permita a la Fiscalía cumplir con los requisitos legales que hoy en día existen en mejor manera, de una manera más práctica, con menos trabas, usando la tecnología, usando la inteligencia, y de esa manera lograr cumplir la Constitución, pero adicionalmente garantizar la seguridad de los ciudadanos. Bueno, abogado, muchas gracias por estos minutos y sus explicaciones aquí en Noticias Caracol. Gracias a ustedes, que estén bien. 12 del día, 52 minutos. Y para enfrentar la inseguridad en Bogotá, las autoridades del distrito pusieron en funcionamiento un nuevo CAI y le entregaron nuevos equipos a la policía al servicio de la comunidad. Este CAI está ubicado en la calle 13 con carrera 134 en la localidad de Fontibón. El alcalde Carlos Fernando Galán entregó además una patrulla tipo panel y 144 motocicletas nuevas para fortalecer la seguridad en la ciudad. Algunas de estas motocicletas no tienen los colores distintivos de la policía, pero se utilizarán para labores de inteligencia. El nuevo CAI beneficiará a más de 80.000 personas de 10 barrios del occidente de la capital.